Buenas tardes. Quiero comenzar a enviarles una grabación en vista de todos los problemas que hemos tenido esta semana con la finalidad de no atrasarnos. Vamos a comenzar viendo qué es el ciclo contable. Podemos decir que el ciclo contable es un conjunto de fases de la contabilidad que se repiten en cada ejercicio económico durante la vida de una empresa, que tiene como finalidad preparar la información acerca de los resultados obtenidos en dicho ejercicio. Entonces, si resumimos esto como una fase, debemos decir que dónde comienza o dónde comenzamos nosotros cuando vamos a hacer un ciclo contable, cuando verificamos los soportes para dar inicio a un registro contable. ¿Cuál sería la segunda fase? Ya cuando comienzo a hacer el registro o los asientos de las operaciones en el libro diario. Tercero, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Okay? Cuando hago o realizo los pases al mayor, utilizo el siguiente libro y de él se origina el balance de comprobación. Después que tengo elaborado el balance de comprobación, comienzo a realizar los asientos de ajustes y correcciones para poder preparar los estados financieros. Entonces, en resumen, el ciclo contable ¿qué es? Es un conjunto de fases para realizar la contabilidad que comienza con la verificación de los soportes, sigue con la fase de desarrollo de registro de las operaciones en los libros legales, con la elaboración del balance de comprobación, continuamos con los asientos de ajustes y correcciones y concluimos con la preparación de los estados financieros. ¿Para qué se hace todo este ciclo contable? Precisamente para obtener esos estados financieros que son los que me van a dar la información necesaria para que la administración o la gerencia o los socios de la empresa tomen las decisiones de una forma oportuna. Ahora seguimos con otro lapso que se denomina periodo contable. En este caso decimos que el periodo contable es una duración a conveniencia que establece la organización, ¿verdad?, para él producir información que le permita comparar a tiempos iguales sus resultados y que no puede ser mayor a 12 meses. En Venezuela, ¿qué vemos? Que en Venezuela se utiliza en los periodos mensuales. Las empresas registran mensualmente sus operaciones, es decir, registran las operaciones de enero, de febrero, de marzo, y a medida que va finalizando cada mes, ellos se pueden ir comparando. Un ejemplo, en el mes de enero tuve gastos de teléfonos de 1.000 y en el mes de febrero tuve gastos de teléfonos de 8.000. Es decir, hay una diferencia muy grande y me permite buscar a qué se debe y tomar los correctos. Ahora, tenemos que establecer o definir otro periodo, que es el periodo que denominamos ejercicio económico. En este caso, es una duración constante de 12 meses que está establecida en la legislación venezolana, en nuestras leyes, ¿okay?, que tiene un periodo de 12 meses, a excepción del primero y un último que puede ser más corto. Este ejercicio económico siempre está establecido en las actas constitutivas de las empresas, ¿okay? Ellas dicen que casi siempre, no estoy diciendo esto que siempre, que comienzan el 1 de enero y concluyen el 31 de diciembre para que coincida con el año civil. Sin embargo, estoy diciendo que no todo el tiempo es así, porque existen empresas que pueden comenzar
y deciden su registro que comienzan, por ejemplo, en el mes de junio de este año y van a terminar los 12 meses en mayo del año 2016. Y ahí está su periodo de 12 meses. ¿Okay? ¿Por qué decimos que es más corto el primer año y el último? Bueno, porque una empresa puede decidir terminar sus operaciones y no esperar a concluir su ejercicio económico, sino que lo pueden terminar antes o que su ejercicio comenzando su periodo sea más corto. Es decir, se inscribió en enero y dice que de enero a diciembre es un periodo corto. ¿Okay? Si ya nosotros hemos visto lo que es el ciclo contable y sabemos que comienza con la verificación de los documentos para hacer los registros, debemos saber que es un asiento, que es el que venimos realizando. Entonces, el asiento en sí, o lo que se define como asiento, es el registro contable de las operaciones de la organización según la teoría del cargo y del abono, que ya lo hemos venido haciendo. ¿Okay? Existen diferentes tipos de asientos. Por ejemplo, el asiento de apertura. El asiento de apertura es el asiento inicial que nosotros realizamos cuando registramos el aporte de los socios o del dueño de la firma personal. Hay otros asientos que se denominan asientos corrientes, que son los asientos normales donde se registran las operaciones de la empresa. Estos pueden ser simples o compuestos. ¿Por qué decimos que es simple? Cuando existe un asiento donde solamente tiene una cuenta que se carga y una cuenta que se abona. Cuando decimos que es compuesto, cuando existen varias cuentas que se pueden cargar y varias cuentas que se pueden abonar o una sola que se puede abonar, ¿verdad? Es decir, es cuando hay varias cuentas que se cargan o varias cuentas que se abonan o una sola cuenta que se cargan, pero existen varias que se abonan. Eso decimos que es compuesto. También lo hemos visto cuando hemos hecho ejercicio. ¿Qué son los asientos de cierre? Hay unos asientos que se denominan de cierre. Y estos asientos son los que se hacen en un momento determinado y que nos sirve para separar un ejercicio económico de otro. Es el momento del cierre de la contabilidad al final del ejercicio para saber si obtuvimos utilidad o pérdida. Hay asientos de ajustes. Estos asientos de ajustes son los que realizamos para corregir errores o proveer a las cuentas de su saldo correcto. Hay asientos de reversión. Estos asientos de reversión, como su palabra lo dice, su finalidad es revertir un asiento. ¿Qué quiere decir? Anular. Si yo tengo una cuenta que cargué y una que debité, lo que hago es que la que debité, la que acredité, la cargo y la que cargué, la acredito. Y con eso estoy anulando o revirtiendo un asiento. También tenemos los asientos de reclasificación. Esos asientos de reclasificación se usan con el propósito de mejorar la información contable. Esto lo vemos nosotros cuando un banco hemos emitido un cheque y el banco nos permitió sobregirarlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? La cuenta del banco nos queda con un saldo negativo. ¿Qué hacemos? Reclasificar esta cuenta y eliminamos el saldo del banco y lo llevamos como un pasivo, porque ya no es un activo, ya pasó a ser un pasivo porque es una deuda que tenemos con el banco. ¿Okay? Ahora vamos a empezar a ver lo que es los libros contables. Antes de comenzar los libros contables debemos saber por qué estamos obligados a llevar los libros contables. Los libros contables estamos obligados porque lo establece el Código de Comercio en sus artículos desde el 32 al 35, donde más o menos nos dice esto, que debemos llevar los libros en idioma castellano, que es obligatorio llevar el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario, que el libro diario y el de inventario no se pueden poner en uso si no han sido previamente presentados y sellados por el registro,
¿Ok? Con eso que queda que el libro mayor no es obligatorio llevarlo a sellar. Quiere decir que no lo lleven y sí lo sellan. Pero no es obligatorio según la ley. Ahora, si empezamos a ver qué son los libros, debemos empezar por el libro de inventario. ¿Qué nos dice el libro de inventario? El libro de inventario nos dice que es un libro de carácter obligatorio, como ya lo vimos, establecido en el Código de Comercio, y que se abre con el balance inicial, con el balance de aporte que yo hice y que en el inventario detallado que aporté al inicio, a la empresa. Y que luego anualmente ahí debo registrar los estados financieros y los inventarios que queden al final de cada ejercicio. Ahora, si hablo del libro diario, el libro diario también tengo que recalcar que es un libro, como ya dije, obligatorio, donde se registran los asientos contables, ¿ok? De las diferentes transacciones que hacemos cada vez que hagamos un asiento, hay que registrarlo en el libro diario. Entonces, ¿cuáles son sus características? Es que es un libro exigido por el Código de Comercio, que debe ser sellado y foliado. Es un libro de 2 columnas, donde se registran las operaciones diariamente. Viene foliado. ¿Qué quiere decir foliado? Que tiene registrado el número de cada página. Esto con el fin de que no se desprenda una página, si me equivoqué, la rompí. No, eso va en orden cronológico y no se puede dañar. ¿Okay? Y es la herramienta esencial para elaborar el libro mayor. Okay. Si ustedes están viendo ahí, pueden ver un resumen de lo que le coloqué, que va a un libro diario. Es decir, día, la fecha, la descripción, es la descripción que va, las números cuentas el nombre de las cuentas que se afectan cuando hago un asiento. ¿Ok? Va también la descripción del asiento y va el número del asiento. Cuando empiece con el primer asiento, que es el aporte, es tu asiento número 1. El siguiente asiento es el 2 y así sucesivamente. La referencia es la página donde está registrado. Por ejemplo, ahí vamos a hacer una referencia cruzada, es decir, que lo que está aquí nosotros tenemos que esta es la página número 1 del libro diario. Y tenemos que pasar esta cuenta, que ya lo veremos más adelante, el libro mayor. Entonces, lo que yo tenga registrado en el libro diario en la página 1, debo decir en el libro mayor que está en la página 1. Pero no quiero meterme un poquito en esto para no enredarlo, se lo explico después. Vamos a hablar qué es lo que lleva este asiento, es decir, en el debe, son las cuentas que se cargan y en el haber, las cuentas que se abonan. ¿Okay? Es importante que sepan que si ustedes, por ejemplo, cuando están llenando esta hoja del libro diario, tienen un asiento y no cabe ya al final de la página, ustedes deben colocar la palabra van. ¿Qué quiere decir con este van? Es el total de toda la columna del debe y el de total de toda la columna de haber que debe cuadrar. Porque si ustedes no están colocando un asiento ahí completo para no descuadrar las cuentas, entonces debe cuadrar exactamente. Y en la siguiente página, donde van a continuar los asientos, deben colocar la palabra viene. ¿Y qué colocarían ahí? El saldo que traen de la página anterior y ahí sí comienzan ahora los siguientes asientos. Y así sucesivamente. Ahora, cuando hablo del libro mayor, ¿okay? El libro mayor es como decir un cardio. Es en cada hoja del libro mayor, yo debo registrar los movimientos de cada cuenta que yo afecto. Es decir, en el libro diario hago un asiento, que ese asiento puede tener varias cuentas, que si banco, que si mobiliario, okay, y patrimonio, por ejemplo. En el libro mayor debo ir página por página. En la primera página pongo nada más la cuenta de banco. Y ahí voy a registrar cada uno de los movimientos que ha tenido el banco. Es decir, comencé con 100.000, después, es decir, tengo un saldo de 100.000. Ella tiene 3 columnas.
¿Por qué tiene que 3 columnas? Porque yo necesito determinar cuál es su saldo. Por ejemplo, como vemos en este caso, tenemos que el banco comenzó con un aporte inicial de 10.000 bolívares. Si yo comencé y aporté 10.000 bolívares, ¿cuál es su saldo? 10.000, ¿ok? Pero ahora si yo emito un cheque, ¿verdad? El cheque número 1 por 3.920, que lo pude haber hecho en el asiento número 2, en el asiento número 3, no importa. Lo importante es que en el libro mayor van todos los movimientos que yo o que afecten a la cuenta de banco. Entonces, ¿cuál es el saldo que tengo ahora? Los 10.000 menos los 3.920. Como vemos, ahora esta tiene otro movimiento, que es la emisión de otro cheque, el cheque número 2, que lo metí por 1.000. Si tenía 6.080 y metí el cheque por 1.000, ¿cuál es el saldo que me queda ahora del banco? 5.080. Pero vemos que el día 7 de enero hay otra operación que afecta esa misma cuenta, que es una venta de contado que hice por 6.720. ¿Qué quiere decir? Que ahora si tenía 5.080 en el banco y lo incrementé en 6.720, porque ya sabemos que los bancos aumentan por el debe, ahora tengo un saldo de 11.800. Así se deben manejar todas las cuentas en el mayor. Cada cuenta debe tener una hoja y ahí se escribirán cada uno de los movimientos para mantener su saldo. Ese saldo que está quedando aquí al final de 11.800 es el que debemos tener claro porque es la base del balance de comprobación. Okay. Aquí, como ustedes podrán ver, tenemos como un ejemplo de todos los movimientos, por ejemplo, Banco Melao, todos los movimientos que ha tenido por el cargo y por el abono, por ejemplo, la cuenta de inventario, solamente tuvo un aporte, la cuenta de mobiliario, la cuenta de compra, ¿ok? Esos son los saldos que debo manejar para hacer el balance de comprobación. Ahora, cuando hablo del balance de comprobación, tenemos que decir que es un informe que nos permite verificar el equilibrio de la ecuación del patrimonio. Es decir, que al final es la teoría del cargo y del abono. Es decir, que el saldo de todas las cuentas del mayor, yo debo vaciarlas. Y eso me debe cuadrar al final los saldos iguales. ¿Ok? Entonces,